Buen día, seguimos con esta serie de videos con respecto a los temas de matemáticas que se utilizan en el área de ingeniería. Hemos revisado en un video previo las derivadas parciales y operador diferencial vectorial. Dentro de este ya habíamos tocado o analizado o revisado derivadas parciales, operador Nabla, gradiente, divergencia. Nos falta el rotacional laplaciano y los otros teoremas de integrales. Con respecto al operador Nabla, recordamos, y es un operador que nos permite trabajar en un plano cartesiano, ya sea de 2 dimensiones o 3 dimensiones, donde se relacionan las derivadas parciales para poder analizar diferentes superficies o funciones de varias variables. Vamos a analizar a continuación lo que se refiere al rotacional, donde se sigue haciendo uso de este operador Nabla. Tenemos el rotacional. Este rotacional nos permite determinar la rotación de un fluido en 3 dimensiones. Voy a poner el señalador. Listo. Observamos y aquí se muestra cómo tenemos un fluido que obviamente está representado por un campo vectorial o por muchos vectores que tienen cierto comportamiento, y el aplicar el rotacional nos permite ver el comportamiento de ese campo vectorial, que puede representar un fluido o un campo magnético o eléctrico, y ver cómo se comporta en ciertos puntos y si rota en ciertos puntos en específico. Aquí tenemos un poquito más del campo vectorial, que dice que el rotacional de un campo vectorial es un campo vectorial. Aquí en esta parte pues simplemente nos está diciendo que el resultado que vamos a obtener es una representación en términos de las componentes unitarias y j y k. Aquí tenemos el campo vectorial, el cual tenemos inicialmente. Aplicándole este procedimiento, nosotros vamos a obtener como resultado nuevamente un término con las componentes unitarias. Aquí se lleva a cabo a partir del operador Nabla, un producto cruz y el campo vectorial, y al final vamos a obtener esta expresión, que es la que vamos a aplicar para poder determinar ese rotacional. Bien, aquí tenemos este primer ejemplo. Voy a poner la pluma. Vamos a poner un color azul. Bien. Tenemos aquí el campo vectorial, que es este. El rotacional se calcula a partir de la siguiente expresión. Tenemos rotacional del campo vectorial f va a ser igual a la derivada parcial de la parte b o de la sección p del campo vectorial con respecto a y, menos la derivada parcial de n con respecto de z. Esto va a ser con respecto a la componente y, menos la derivada parcial de p con respecto de x, menos la derivada parcial de m con respecto de z, esto con respecto a la componente j, más la derivada parcial de n con respecto de x, menos la derivada parcial de m con respecto de y en la componente k. ¿Quién va a ser p, mn o mnp? Lo vamos a tener representado de la siguiente manera. Aquí lo está representando de esta forma, pero es como si tuviéramos x, z en y, menos y cuadrada en j, más 2x cuadrada y en k. Aquí tenemos que este va a corresponder a m, a n, y el componente en k a p. Entonces ya podemos llevar a cabo aquí la derivada o el cálculo de la rotacional. Entonces tenemos que la derivada de p va a ser este término, 2x cuadrada y sobre o con respecto a y. Posteriormente tenemos la derivada con respecto de z de n, que va a ser este. Vamos a tomar el signo, que sería menos y cuadrada. Y esto va a ser con respecto a y. Vamos ahora con esta parte, que sería
la derivada nuevamente de p, pero ahora con respecto de x, 2x cuadrada y menos la derivada con respecto de z de m, que es x, z, y esto corresponde al término j, más la derivada con respecto de x de n, que sería menos y cuadrada, menos la derivada con respecto de y, o la derivada de m con respecto de y, de x, z. Y esto va a corresponder a la componente k. Entonces ya resolviendo esto vamos a obtener esta parte. La derivada de esta función con respecto a y pues nos va a quedar 2x cuadrada. Esto es recordando un poquito los ejercicios que llevamos a cabo de derivación parcial. Menos, ahora la derivada de esto con respecto a z, pues como es una constante con respecto a z pues va a ser 0. Entonces aquí ya podemos quitar esta parte. Y el único término que quedó de este par de derivadas fue este que tenemos aquí y nos generó este término. Entonces ahí tenemos el primer término de y, menos. Ahora con respecto a x tenemos x cuadrada, se puede derivar sin ningún problema. Haciendo la derivada nos va a quedar 4xy. Vamos a derivar esto con respecto de z, nos va a quedar solamente x. Y ahí tenemos el término correspondiente a j. Vamos ahora con k. No tenemos aquí ninguna x, tenemos que derivar con respecto a x, se va. ¿Por qué? Porque se considera constante. Aquí en este término no tenemos y, pues nuevamente constante. Entonces ya nos queda de esta manera. Vamos a desarrollar solamente el signo y nos queda 2x cuadrada y este menos por este más, menos 4xy, este menos por este menos, bueno, para no generar problemas mejor lo dejamos así para tener bien separados los componentes y j. Entonces esto también lo podemos borrar. Si es más correcto dejarlo así para ver la definición o ver la asignación correcta de los componentes unitarios. Entonces esto también, como comentábamos en la diapositiva anterior, el aplicar el rotacional de un campo nos genera un campo. ¿Sí? Entonces ahí está en términos de I y J. Entonces ese sería el resultado. Pues realmente está muy sencillo esto, nada más hay que tener cuidado quién va a ser M, N y P y las derivadas con respecto a las variables correspondientes. Es lo único donde hay que ponerle ahí bastante. Vamos ahora con el laplaciano. Este laplaciano se puede utilizar al igual que los otros operadores relacionados en habla, como es el gradiente, el rotacional, como lo acabamos de ver, nos permite analizar ciertas características de las superficies o de los campos vectoriales. En este caso, el laplaciano nos puede apoyar en determinar ciertas regiones donde se presentan mínimas magnitudes o máximas magnitudes. La expresión que nos permite determinar este laplaciano pues es esta que tenemos aquí. Vamos a resolver un ejemplo para ver cómo se aplica. Observamos si vamos a hacer uso de derivadas parciales de orden superior. Nuevamente, les repito, ya estas se revisaron en un video previo donde se resolvieron algunos ejemplos de derivación parcial, tanto mixtas como de orden superior. Aquí tenemos este ejemplo para poder practicar lo que es el laplaciano y para ver cómo se calcula este laplaciano. Vamos a recordar la expresión que tenemos que desarrollar para poder determinar este parámetro. Tenemos que es el laplaciano de la función x, y, z va a ser igual a la derivada, segunda derivada con respecto de x de la función x, y, z, más la segunda derivada con respecto de y de la función x, y, z, más la segunda derivada con respecto de z. Me falta ponerle la segunda derivada. Listo.
de la función f de x, y, z. Bien, vamos a representarla. Tenemos que el laplaciano de la función x, y, z va a ser igual a la segunda derivada con respecto de x de la función. La función que tenemos es x y cuadrada más z cúbica más la segunda derivada con respecto de y de x y cuadrada más z cúbica más la segunda derivada con respecto de z de x y cuadrada más z cúbica. Vamos a ver qué términos son derivables, sino para ahorrar trabajo. Esta derivada va a ser con respecto de x. Este término sí se puede derivar, este no contiene x y hace 0. Con respecto de y, este se puede derivar, este no contiene y, se hace 0. Este término con respecto de z, aquí tenemos la z, este no contiene z, que esté multiplicando o dividiendo, por eso se hace 0. Vamos a hacer las derivadas por separado. Tenemos la segunda derivada con respecto de x y cuadrada. La primera derivada nos va a dar con respecto de x solamente y cuadrada, pero nos falta hacer otra derivada. Bien, ya resolviendo esa primera derivada, vamos con esta. La derivada de y cuadrada con respecto de x pues va a ser 0 porque no tenemos, se quedó sin x alrededor de este término. Entonces, pues este va a ser, la segunda derivada va a tener como resultado 0. Vamos ahora con respecto a y. En este caso los términos derivables pues son estos. La primera derivada con respecto de y nos va a quedar 2xy, pero nos falta aplicar otra derivada. Nuevamente vamos a derivar con respecto de y. Este sí contiene esta x alrededor directamente multiplicando, por lo tanto lo podemos sacar como constante y nos quedaría la derivada de y con respecto de y. 1 por 2x nos queda solamente 2x. Entonces, si lo recuerdan, este tipo de derivas pues no les va a generar mayor problema. Si todavía tienen algunas dificultades, pues la recomendación es seguirlas practicando. Pero obviamente, pues sí, y a este nivel académico, pues sí resulta ser más fácil el entender cómo resolver este tipo de operaciones. Vamos ahora con la segunda derivada con respecto de z. Va a ser de este término. Solamente tenemos que podemos derivar z cúbica. Entonces la primera derivada va a ser 3z cuadrada. Tenemos que derivar otra vez y nos quedaría 6z. Ya tenemos los resultados de este término y este término. Vamos a agruparlos para ya obtener el laplaciano. Laplaciano de esta función nos va a dar lo siguiente. Ahí está. Tenemos el primer término da 0, pues ese lo podemos omitir. El segundo término 2x más 6z. Ese sería el laplaciano. Si observan, pues es realmente muy sencillo. Solamente nuevamente hay que tener cuidado ahí con respecto a las derivadas y ser muy meticulosos en el proceso para no equivocarnos ahí en el desarrollo. Vamos ahora a revisar los teoremas de las integrales. Obviamente, pues también como aplicamos las derivadas sobre una superficie, vamos a aplicar es una herramienta muy útil de integración con respecto a funciones de varias variables. En este caso, pues vamos a estar trabajando principalmente con integrales de línea, que son o integrales cerradas, que representan una región cerrada de la superficie que vayamos nosotros a analizar. El primer teorema para ver cómo se aplican las integrales de este tipo pues es el teorema de Green. En este caso, este teorema nos permite calcular el flujo de un campo vectorial sobre una superficie plana. Entonces recordamos que ese campo vectorial pues puede ser la representación de un flujo, entonces podemos determinar cómo se comporta sobre una superficie plana que no tiene volumen, solamente es plana, actúa sobre plano cartesiano XY y solamente nos puede dar como máximo el área de esa superficie, que es algo que nos va a permitir calcular este teorema.
Bien, nos dice, suponga que C es una curva cerrada simple suave por partes con una orientación positiva que limita una región simplemente conexa. Esa región pues es R mayúscula. Si P, Q y las derivadas parciales son continuas sobre R, entonces vamos a obtener lo siguiente. Bien, aquí tenemos esto, como les comentaba, como es una superficie plana, pues solamente vamos a trabajar con respecto a un plano cartesiano XY. Aquí tenemos los ejemplos de las superficies cerradas. Aquí influye mucho el sentido con respecto al cual vayamos a seguir la trayectoria de esta superficie plana. Cuando trabajemos con superficies planas en dirección antihoraria, pues van a ser positivos, como aquí nos indica, y cuando trabajemos con sentido horario, pues va a ser una orientación negativa y eso cambia en la posición de estos términos. Vamos a trabajar en los ejercicios que estemos revisando con orientación positiva para no generar ningún problema. Recuerden que esto es para dar un repaso, para que ustedes refuercen este tema, para ver cómo dominan estos temas ustedes. Ya en su momento, cuando sea necesario, pues aplicarán estas herramientas y se tendrán que involucrar más en todo lo concerniente en cada uno de estos temas. Pero pues aquí es simplemente una forma general y una forma de recordar lo que ya se tuvo que haber aprendido en la formación previa. Bien. Vamos a resolver este ejercicio en donde nos está dando la integral de la región cerrada, la cual está representada por la curva triangular que va en sentido positivo, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y que está unido por estos puntos. Aquí tenemos este punto que va a ser el 0,1, este punto de acá que es 1,0 y este punto de acá que es 0,0 o el origen. Bien, vamos a cambiar de color. Vamos a poner un azul. Y aquí tenemos esta ecuación de la pendiente. Por si no recuerdan cómo se calcula, se hace de la siguiente manera. Tenemos primero que determinar la pendiente, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a definir estos como x2 menos y2 y este de acá como x1, y1. Y2, ¿cuánto vale y2? Perdón, aquí les voy a quitar este menos, pongo coma, ahí está. Y2 va a valer 1. Entonces tenemos que 1 menos y1, en este caso vale 0. En este caso de acá, x2 pues lo tenemos acá, va a ser 0, menos x1 que está acá, vale 1, entonces tenemos que la pendiente va a valer menos 1. Vamos con la ecuación de la recta. Tenemos y menos y, vamos a ponerle p, es igual a m por x menos xp. ¿Quién va a ser y y xp? Pues va a ser cualquier punto que nosotros conozcamos de la recta. Vamos a utilizar este punto de aquí. Xp, yp. Entonces vamos a sustituir. Tenemos y menos yp. Yp para este punto que acabamos de marcar es 1. Igual a m. M sabemos que vale menos 1. Por x menos xp, que en este punto va a valer 0. Desarrollando esto nos va a quedar lo siguiente, menos x. Vamos a despejar y para obtener ya la función que represente esa pendiente. Y ya la tenemos. Esto es lo mismo como si lo estuviéramos representando de esta manera. Y así es como nosotros obtenemos esta recta pendiente. Bien, ahora sí vamos a aplicar el teorema de Stokes para poder resolver la expresión. Bien, tenemos la siguiente representación. Tenemos que es la integral de p de x más q de y va a ser igual a la integral doble. Esto es C, la región cerrada, y aquí la región que estamos analizando, la derivada con respecto de x de q
menos la derivada con respecto de y de p. Esto con respecto al área. ¿Quién es P y quién es Q? Pues acá ya los tenemos. Este va a ser P y esto de acá va a ser Q. Entonces vamos a asignarlo P aquí x cuarta y Q igual a xy. Vamos a resolver las derivadas parciales correspondientes. Con respecto a P hay que hacer la derivada con respecto a y. Entonces nos quedaría la derivada con respecto a y de P, que sería de x cuarta. Esto es una constante, 0. Vamos ahora con la derivada con respecto de x de q. Sería la derivada con respecto de x de x y. Esto nos va a dar y. Entonces ya tenemos este término de aquí y este término de aquí. Vamos a sustituirlo. Tenemos la integral doble, la región, la derivada de x con respecto, la derivada de q con respecto a x, pues es y. Menos la derivada de p con respecto a y, pues es 0. Esto con respecto a la diferencial de área, esto nos quedaría lo siguiente, y por la diferencial de área. Bien, vamos a ir a una siguiente diapositiva para tener más espacio y seguir con la solución. Vamos a transcribir la integral que nos quedó de la diapositiva anterior, que fue la integral doble de r de y por dA. Bien, esa dA pues se obtiene básicamente o prácticamente de tomar una pequeña región. Aquí va a ser de x y esta región de acá va a ser de y. Bien, entonces vamos a representar a esa dA de la siguiente manera, de y por dx. Bien, ahorita en un momento vamos a ver por qué lo ponemos así, no primero de x de y. Esto nos está representando que esta primera integral va a ser resuelta en términos o con respecto al diferencial de y. Y la segunda y última integral va a ser resuelta con respecto al diferencial de x. Por lo tanto, en la primera integral vamos a poner los límites que afectan a esta primera integral. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a ponerlo un poquito separado. Ok. Y de x. Vamos a ver los límites de y. La función está creciendo y está trabajándose sobre esta región. Está creciendo de aquí para acá. Está creciendo toda esta función, o hay que evaluar la función con respecto a esta altura. Esta altura pues va de 0 hasta esta función, ¿sí? Entonces tenemos que dy va a ser de 0 a 1 menos x. Vamos ahora con respecto de x. Pues la función está de aquí, va para acá. Entonces sería de 0 a 1. De 0 a 1. Bien, la planteamos primero de y posteriormente de x porque los límites de x están asignados por números constantes, como es el 0 y el 1, a diferencia de y que está representada por una función. Entonces, el hecho de que evaluemos primero con respecto a una función nos va a generar otra función para que la última integral que vayamos a evaluar la tengamos que evaluar sus límites pero con valores constantes. Eso nos va a arrojar un valor numérico, a diferencia de que si hubiéramos hecho primero de x con valores constantes y posteriormente de y con la función, nos hubiera dejado por ahí otra función, otra nueva función. La acomodamos así por conveniencia. Bien, vamos entonces a trabajar con esto. Entonces vamos a resolver esta primera integral, que sería 0 de 0 a 1 menos x, y de y nos va a quedar y cuadrada sobre 2 de 0 a 1 menos x. Tenemos límites, vamos a evaluar los límites superior menos límite inferior. Entonces tenemos 1 menos x cuadrada sobre 2
menos el límite inferior, que es 0. 0 al cuadrado sobre 2. Esto se va a ir 0. Entonces ya tenemos el resultado de la primera integral, que va a ser esto. Vamos a sustituirlo ya con respecto a la segunda integral que vamos a resolver. Tenemos 1 menos x al cuadrado sobre 2 con respecto de x. Vamos a sacar la constante. Nos va a quedar un medio de la integral de 0 a 1 de 1 menos x al cuadrado de x. Bien, ya tenemos esa integral, vamos a resolverla. Aquí es donde ya entra el uso de esas técnicas de integración no tan convencionales, ¿no? O no tan directas de tablas, que hay que utilizar alguna técnica que pues la aprendieron durante su formación académica, que puede ser por integración por cambio de variable, por partes, por fracciones parciales, por integrales trigonométricas, por sustitución trigonométrica. En este caso, pues tenemos una función, una única función que está elevada a un exponente. Entonces vamos a aplicar integración por cambio de variable. Entonces tenemos un medio, la voy a transcribir aquí para que sea más visible cómo lo vamos a resolver. Bien, recordamos que en cambio de variable seleccionamos el término y lo asignamos como u. Ese va a ser u, va a ser 1 menos x. La derivada de esto nos tiene que generar el otro término que está afuera de lo que elegimos como u, que en este caso el único término que está afuera es de x. Entonces la derivada de u va a ser u' por 2x, por dx, perdón, vamos a derivar u. La derivada de esto con respecto de x nos va a quedar menos 1 por dx, que sería du igual a menos dx. Entonces, si se cumple la regla de que cuando seleccionamos algo lo derivamos, se genera lo que está afuera de lo o alrededor de lo que seleccionamos. Entonces vamos a hacer la sustitución. Tenemos un medio de 0 a 1 de u cuadrada de x, pero en este caso de x va a ser, tenemos menos de x, bueno, antes de continuar, observamos que sí se formó el dx, pero nos quedó este signo negativo. Entonces vamos a decir, este signo negativo lo vamos a mandar para el otro lado y ya está. Ahora sí, esto es exactamente a esto, entonces sí aplica el cambio de variable sin problema. Entonces tenemos menos de u, sacamos ese menos, quedaría menos un medio, 0 a 1, u cuadrada de u, y tenemos una x a la n. Entonces la solución de esa integral va a ser u cúbica sobre 3 de 0 a 1. Hay que regresar esta u a sus términos iniciales, que es 1 menos x. Entonces tenemos menos un medio de 1 menos x al cubo sobre 3 de 0 a 1. Esto es lo mismo que si tuviéramos menos un sexto de 1 menos x al cubo de 0 a 1. Vamos a evaluar límite superior menos límite inferior. Tenemos menos un sexto. El límite superior sería 1 menos 1 al cubo menos límite inferior, que sería 1 menos 0 al cubo. Esto se hace 0 y nos queda un menos 1. Menos un sexto menos 1. Nos quedaría un sexto de unidades cuadradas. Y ese sería el resultado, y así es como se ocupa el teorema de Green para resolver este tipo de casos. Vamos a poner aquí un apartado para reforzar un poquito eso de los límites. Aquí vamos a hacerlo, vamos a ponerlo de otro color. Es como adicional. Vamos a obtener el mismo resultado, pero adicional. Bien, si nosotros queremos resolver la integral, pero quisiéramos primero tener de x y posteriormente de y, pues eso va a afectar de cierta manera también el cálculo. Como vamos a integrar primero con x, tenemos aquí, vamos a ponerlo aquí esta parte, aquí tenemos y igual a 1 menos x. Si vamos a integrar primero con respecto a x, tenemos que cambiar esto. Vamos a despejar ahora la x
Y ya resolviendo el despeje nos quedaría y. 1 menos y. Se va a borrar esto. 1 menos y. Entonces este es el límite que tendríamos que estar utilizando. Con respecto a x, es como si nos fuéramos ahora así. Bien, entonces si vamos a integrar con respecto a x, pues vamos desde aquí hasta esta función, que sería de 0 a 1 menos y. Y con respecto a y posteriormente, pues nos estamos moviendo, o este rectángulo que tenemos aquí lo estamos moviendo a lo largo del eje y, entonces sería de 0 a 1. Ahí está. Vamos a resolver la primera integral. Tenemos 0, 1 menos y de x. Esto nos quedaría x, y de 0 a 1 menos y. Y esto ya haciendo la sustitución en la variable con respecto a la cual integramos, nos quedaría lo siguiente: 1 menos y por y igual a 0 por y. Esto obviamente pues se hace 0 y nos quedaría y menos y cuadrada. Ahora vamos a integrar con respecto de y, o vamos a resolver esta segunda integral. Nos quedaría de 0 a 1 y menos y cuadrada de y. Podemos separar las integrales, la integral de esto menos la integral de esto, como lo hacíamos en las derivadas. Entonces nos va a quedar y cuadrada sobre 2 menos y cúbica sobre 3. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a 1. Vamos a hacer límite superior menos límite inferior. Vamos a abrir un corchete. Tenemos 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cubo sobre 3. Obviamente esto se va a hacer 0. Vamos a tener un medio menos un tercio. Esto nos va a dar el siguiente: un sexto. Y observamos si nos dio el mismo resultado. Entonces aquí nada más hay que tener cuidado con respecto a qué variable vamos a ir resolviendo el orden de las integrales para colocar de forma correcta los límites de cada integral. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Posteriormente vamos a hacer otra parte para que no se extienda tanto este video y puedan revisarlo con calma.